Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos. Estas son las noticias más importantes que se desarrollan en Europa y países nórdicos. En Noruega, EIDE condena a Rusia tras el ataque con drones en Rumania. Me alarma la noticia de que un dron cayó en una zona poblada de Rumania, dice el ministro de Asuntos Exteriores Espen Barth Eide en el servicio de mensajería X. En su declaración, califica los ataques rusos de temerarios. Noruega se solidariza plenamente con Rumania y condena las acciones peligrosas y cada vez más extremas de Rusia. Apoyamos el fortalecimiento de la protección del flanco oriental de la OTAN, escribe Eide. 2 personas resultaron levemente heridas cuando un dron ruso se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos en la ciudad de Galaţi, Rumania, anoche. Varios países europeos están reaccionando con firmeza ante el incidente. Mientras tanto, los embajadores rusos fueron convocados a dar explicaciones en Rumania y Francia. Tanto en Rumania como en Francia, los embajadores rusos han sido convocados después de que un dron ruso impactara contra un edificio de apartamentos en Rumania. Así lo han afirmado los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, condena lo que califica de acción irresponsable por parte de Rusia. 2 personas resultaron levemente heridas cuando un dron ruso se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamento en la ciudad de Galaţi, Rumania, anoche. Entre tanto, la OTAN condena la imprudencia rusa. Un portavoz de la OTAN afirma que la alianza condena la imprudencia de Rusia después de que un dron ruso se estrellara contra un edificio de apartamento en Rumania. Rumania describe el incidente como una escalada grave entre comillas. En un comunicado oficial, el ministerio informó que había notificado a sus aliados y al secretario general de la OTAN sobre las circunstancias del ataque con drones. Rumania solicita ahora medidas inmediatas para agilizar la transferencia del sistema antidrones al país. En Noruega, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, tomó la iniciativa de reunirse en la Unidad Nacional de Lucha contra la Delincuencia Organizada y otros delitos graves, KIPROS por sus siglas, con varias partes interesadas. Allí debatirán sobre los esfuerzos para combatir las sectas en líneas extremistas y sádicas que reclutan y explotan a niños y jóvenes. Es impactante escuchar esto, duele muchísimo. Debemos comprender esta situación lo mejor posible y luego actuar con determinación, afirma Støre. El primer ministro también cree que las grandes empresas tecnológicas deben asumir su parte de responsabilidad. Las empresas tecnológicas son actores exigentes, son ellas quienes dirigen las bolsas de valores del mundo, pero no están asumiendo su responsabilidad entre comillas, afirma. La ministra de Infancia y Asuntos Familiares, Lene Bosli, también participará. Reunión secreta en Groenlandia, en Washington. Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca se reunieron ayer para negociar sobre Groenlandia. Allí intentarían llegar a un acuerdo sobre la futura relación entre los países, escribe Danmarks Radio. El papel de la OTAN es uno de los temas que se ha debatido. La anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos no ha sido objeto de discusión. En noticias internacionales, China cree que los efectos del fenómeno meteorológico del Niño alcanzarán su punto máximo en otoño e invierno, según informó la cadena estatal CCTV citando al Centro Nacional del Clima de China. El fenómeno del Niño se produce de forma natural cada 2 a 7 años, cuando las aguas superficiales de algunas zonas del Océano Pacífico se calientan de forma anormal. En Colombia, al menos 52 guerrilleros han muerto en violentos enfrentamientos entre 2 grupos armados rivales en el sureste de Colombia. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, escribe en una publicación en X
que los enfrentamientos se deben a batallas por el narcotráfico, la extorsión y otras formas de economía ilegal entre comillas. El ministro de Defensa teme que varios de los fallecidos sean menores de edad. Colombia celebra la primera vuelta presidencial este domingo 31 de mayo con 14 candidatos y 41 millones de votantes habilitados. Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta el próximo 21 de junio. Les informó Enrique Salinas, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera FPA y del Centro Internacional de Prensa en Noruega, NIPS. Feliz fin de semana.